24 de septiembre, mes de la Biblia, catequesis sobre la carta a los Colosenses y la carta a los Efesios. Vamos a dedicar esta catequesis a dos cartas que están muy emparentadas y que son más o menos de los mismos años, se ubican entre los años 61 y 63. Pablo estaba en esa época ya en Roma, y probablemente, y así lo ha entendido la tradición desde muy antiguo, escribe estas cartas desde la cárcel. Primero vamos a ver un poco el contexto y el contenido de la carta a los Colosenses. Colosas era una ciudad de Asia Menor, situada a unos 200 kilómetros al este de Éfeso. Éfeso era la capital de la provincia romana de Asia. Pablo no estuvo en Colosas, sino que ella fue evangelizada por Epafras, uno de sus discípulos. Esto aparece mencionado en dos lugares de esta misma carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 7, capítulo 4, versículo 12. Epafras fue a Roma a visitar a Pablo, prisionero, y le hizo saber de los peligros que corría esta comunidad. ¿Cuáles eran las situaciones que amenazaban con su vida? Algunos eran problemas que ya hemos visto en otras comunidades, como por ejemplo la tendencia judaizante. Nuevamente, estos judíos convertidos al cristianismo que querían obligar a todos a la circuncisión, a la observancia del sábado y a la abstinencia de ciertos alimentos. Entonces Pablo tiene que recordar la libertad de los cristianos y esta nueva economía que ha comenzado a partir de la Pascua de Cristo. Pero el tema que más caracteriza esta carta a los Colosenses es un culto excesivo a los ángeles y a distintos tipos de seres espirituales que, según se creía en esta zona, gobernaban el universo. Y frente a estos seres espirituales y a esta filosofía que los ordenaba de manera jerárquica, Cristo quedaba como si fuera uno más. No se reconocía la primacía de Cristo. Segundo problema, y tal vez el más importante y característico de esta carta. Y tercer tema, el ascetismo demasiado rígido, una existencia demasiado grande en prescripciones sobre fiestas, sobre alimentos y sobre purificaciones, que quitaban entonces la libertad que los cristianos habían adquirido por la Pascua del Señor. Encontramos entonces en esta carta siempre un saludo, y encontramos luego una parte dogmática, una parte doctrinal, donde Pablo menciona y exalta a Cristo como el centro de la creación y de la redención, y como cabeza de la Iglesia. Y el capítulo 3, y hasta el final de la carta, es una parte exhortativa, una parte parenética. Este esquema lo vamos a encontrar en muchas cartas de Pablo. Primero el fundamento doctrinal y luego la dimensión moral. Esto la Iglesia lo ha conservado y nosotros mismos encontramos, por ejemplo, en el Catecismo de la Iglesia Católica, algo similar, y hay tantos padres de la Iglesia y santos que han seguido esta estructura. Como partes tan importantes de esta carta a los Colosenses, encontramos el himno del capítulo 1, del versículo 15 al 20. Jesucristo es imagen de Dios invisible, primogénito de toda la creación. En Él fueron creadas todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, los seres visibles y los invisibles, los tronos, dominaciones, principados y potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, todas estas criaturas espirituales que veneraban y a las cuales rendían excesivo culto los colosenses, habían sido creados por Cristo y para Cristo. Y este Cristo es también, dice el himno, cabeza del cuerpo, es decir, de la Iglesia. Es el principio, el primero que resucitó de entre los muertos. Vemos aquí tan desarrollada la cristología por parte de Pablo. Esta cristología que ya en la carta a los Filipenses, varios años antes, ya se vislumbraba con una gran profundidad. Y este Cristo, cabeza de la Iglesia, ha eliminado toda división. En Él
todos somos uno como miembros de su cuerpo. Finalmente, la parte exhortativa se presenta a Cristo como principio de vida nueva y se invita hermosamente a tener el pensamiento puesto en las cosas celestiales, no en las de la tierra. Aparece la teología del hombre viejo y el hombre nuevo, como siempre la exhortación al amor y una descripción de los deberes familiares. Esta segunda parte más exhortativa es de una bien clara concreción y de una gran belleza. ¿Y qué podemos decir de la carta a los Efesios? En realidad, en ninguna parte de esta carta se mencionan a unos destinatarios, tampoco hay problemas o peligros concretos que se puedan identificar. Más bien parece que es como una encíclica que Pablo escribió de manera general a todas las iglesias de Asia, que ya desde su primer viaje había evangelizado, y en Éfeso había estado también en su segundo viaje. Y fue a comienzos del siglo II que se puso la iglesia de Éfeso, una ciudad muy importante, como destinatario de esta carta. Por eso esta carta no responde a cuestiones concretas que podamos identificar como problemas de una comunidad concreta, sino a cuestiones más bien generales. Entonces, tiene una gran amplitud esta carta, tiene en esta carta una gran amplitud los temas esenciales de la carta a los colosenses. Se abordan con mayor detenimiento y en una forma más ordenada. Aunque desde la carta a los colosenses a la carta a los Efesios, dicen muchos biblistas que se puede advertir una evolución y matices diversos. Entonces, en esta carta a los Efesios hay una contemplación del plan de Dios. Encontramos en el capítulo 1 un maravilloso himno que recoge también la liturgia de las horas de la iglesia. Cada lunes se bendice al Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo y que nos eligió desde antes de la creación del mundo. Después se habla de la obra de Cristo y para finalizar esa obra de Cristo que se realizó a través de su sangre que nos redimió del pecado, se habla de la obra del Espíritu Santo, ese Espíritu que es anticipo de nuestra herencia y prepara la redención del pueblo que Dios adquirió para sí, para alabanza de su gloria. Este himno es un himno que tiene una estructura trinitaria y es uno de los textos tal vez más hermosos como expresión de alabanza por el plan salvador de Dios, que abarca desde el inicio hasta el final de la historia. Bueno, también esta carta tiene una parte doctrinal que abarca los capítulos 1, 2 y 3, y una parte moral y exhortativa. En la parte doctrinal, entonces, después de mencionar la acción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, también se retoma, pero con más profundidad aún que en la carta a los Corintios y la carta a los Romanos, el misterio de Cristo como cabeza de todo y como aquel que ha reconciliado todo a través de su sangre. Dice, ahora en Cristo Jesús, ustedes que antes estaban lejos han sido acercados por la sangre de Cristo. Él es nuestra paz, Él ha unido a los dos pueblos en uno solo, derribando el muro de enemistad que los separaba. Ya no hay entonces separación entre los judíos y los paganos. Y este Cristo es justamente el que ocupa el centro y en el fondo la totalidad del ministerio de Pablo. A este Cristo, a comprenderlo, a contemplarlo y a anunciarlo, ha dedicado él toda su vida. Y la segunda parte, la parte exhortativa, parenética, es muy hermosa. Hay un llamado a la unidad, nuevamente aparece el tema de los carismas, la vida nueva en Cristo, y va a aparecer los deberes familiares con una referencia muy hermosa al sacramento del matrimonio, comparando y fundamentando el matrimonio cristiano en la entrega de Cristo
a su iglesia en el misterio de la cruz. Y como consecuencia entonces de este fundamento teológico tan hondo, tan profundo, aparecen luego los deberes familiares, también los deberes sociales y por último esta hermosa metáfora, esta hermosa analogía de la armadura del cristiano comparando cada una virtud con una parte de esta armadura.